La autenticidad es este proceso de buscarse a uno mismo, de tratar de ser fiel a ti mismo, a tus sentimientos, a tus valores, aceptarte como eres. Miedo puede ser el factor que finalmente hace que estos valores se vean distorsionados y que el comportamiento pueda ser tan tóxico, ¿no? Busquemos lo que a nosotros nos genere felicidad sin cumplir las expectativas de los demás. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Trajes ni Etiquetas. Yo soy Naomi Llano y estoy acompañada por... Moisés Villafané. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre la autenticidad. ¿Qué significa ser auténtico, no fake? Pero vamos primero un poco quizás viendo el terreno, ¿no? O sea, ahí viendo qué significa según por ahí algunas definiciones que he encontrado. Y bueno, ser auténtico significa ser fiel a uno mismo, actuar de acuerdo con tus valores, creencias y emociones sin dejarse influenciar por las expectativas o presiones externas. Implica la capacidad de expresarse genuinamente y de aceptar tanto las fortalezas como las vulnerabilidades, creando conexiones reales y significativas con los demás. ¡Wow! Tremenda definición. En base a esto, Moisés, ¿qué tan auténtico crees que tú eres? Yo creo que es muy difícil ser auténtico, ¿no? Porque, o sea, siempre estás queriendo, de alguna manera, si estás en los negocios, queriendo dar la mejor versión de ti. Y a veces eso está un poco limitado de la otra contraparte, que es lo que espera, ¿no? O sea, en los negocios por lo menos es así. O sea, si estás en un negocio muy serio como, no sé, legal, esperas que el abogado que tengas al frente sea una persona pulcra, recta, desde la forma de hablar, vestir, comunicarse y expresar, porque te va a dar seguridad, ¿no? Pero eso ya te mete o te encasilla a un estándar, ¿no? O sea, digamos, claro, pero está el plano laboral, profesional, pero también en el plano personal. O sea, sientes que quizás en el plano laboral no puedes ser tan auténtico, pero en el plano personal sientes que lo estás logrando, o también hay algunas cosas que te impiden ser realmente auténtico. Yo creo que es un proceso poder uno expresarse libremente, ¿no? O sea, siempre están estas inseguridades de que no necesito dar esta imagen, necesito que me entiendan. Ahora, ¿es un objetivo, digamos, para ti que te perciban o como auténtico, o tú sentirte auténtico? Un objetivo, mira, esa es una muy buena pregunta. No me he puesto a pensar en eso, pero sí, ¿cómo podría definirlo? Yo me amoldo mucho a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en este podcast yo soy una persona, o doy la sensación de ser una persona muy calmada y tranquila. En la vida real fuera de no cámara, soy ¿no? así. No soy así. Fuera de cámaras ya, ¿no? Me gusta mucho el sarcasmo, me gusta un poco el humor negro, me gusta estar sacándole una parodia a todo, ¿no? Pero no lo reflejo, ¿no? A nivel de medios de comunicación no lo reflejo. Entonces, no sé si estoy logrando el objetivo de autenticidad. Claro, eso lo pregunto porque puede que hay personas que quizás les vale, o sea, no le importa ser auténticos y quizás sin querer están siendo auténticos, y otros que por preocuparse mucho, por ser ellos mismos, al final están creando una persona, ¿no? Exactamente. Y ahora, ¿por qué tú crees que las personas, no sé si está de moda, si es algo de ahora o ha sido siempre, ahí si tienen una idea pueden comentarlo, si tú crees que las personas ahora están más obsesionadas con la autenticidad, que valoran más que una persona supuestamente sea auténtico que antes? Yo creo que sí, y eso lo vemos, por ejemplo, en redes como TikTok, ¿no? Hasta hace unos años tenías que ser una persona comunicadora muy, ¿cómo decirlo? Visualmente muy atractivo, muy pulcro, muy todo, ¿no? Tenías que tener el mega outfit y salir y comunicar para que la gente te siga. Pero hoy en día no, o sea, tú ves videos con un alcance tremendo que lo que le importa a la gente es la historia, no cómo te ves, no cómo te vistes. Claro, va a depender mucho de lo que quieras comunicar, ¿no? Y entonces se está generando este contenido orgánico, natural, que tiene un alcance tremendo, ¿no? Y es un reto enorme para muchas empresas llegar a eso, porque ahora la comunicación de los jóvenes está enfocado a eso. O sea, mientras más auténtico, más orgánico, más natural te veas, te acepto. Pero si genero un contenido, no sé, soy un banco y quiero entrar a TikTok y quiero seguir hablando formal y quiero seguir viéndome con los colores corporativos y quiero, no sé,
tener mi identidad corporativa, fuiste. Nadie te va a Es ver. que saber fake, ¿no? O sea, cuando es como que cuando tú lo haces ya no es gracioso. Hay un meme acá, lo vamos a buscar, ¿no? Aquí va a aparecer en pantalla, pero me acuerdo que el mensaje del meme es, no, pues contigo no, no da risa. Ese Bueno. no es asunto mío. Sí, esa era mi frase de siempre. Ese no es asunto mío. A ti no te sale, cállate. ¿No? O sea, si lo hace fulanito, o sea, si una persona, ¿no? Muestra ese desparpajo, ¿no? O sea, lo creemos, o sea, lo compramos, ¿no? Decimos, sí, es verdad, pero si un banco viene y quiere hacerse el chibolo, el chévere, el Claro. joven, pucha, no decimos, esto es fake y lo rechazamos más aún. Inmediatamente. Hasta ya la colorización y la primera toma, y ya, plag, o sea, haces que la gente Como no te que consuma. sí, a ti no te sale, le Sí, decimos, ¿no? no, qué aburrido. Ahora, yo noto algo muy interesante. Siento que justamente lo que dices en los 90s o antes existía mucho un molde, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el mundo del modelaje. Todas las modelos eran iguales, todos los actores, actrices eran iguales. Ahora estamos buscando valorar la autenticidad, pero siento que en esta competencia por querer ser uno mismo, ya a veces terminamos también siendo copia, ¿no? Porque a veces siento que si lo fuerzas demasiado, deja de ser natural. Sí, o sea, ser auténtico es ser muy espontáneo, ¿no? Muy, oye, soy de esta manera, pero he visto también gente que ya empieza a tener, no sé, comunidad, empieza a generar una marca y empieza también a limitarse y con el tiempo va perdiendo esa autenticidad y va entrando al molde que las empresas requieren para sus formas de comunicación, ¿no? Creo que el primero siempre pone la pauta, ¿no? O sea, todo el mundo hacía las cosas de una manera, llega alguien que es disruptivo y rompe con eso y lo vemos auténtico porque lo vemos diferente al resto. Pero después todos queremos ser como este diferente y nos empezamos a generar otro molde, pues, ¿no? Es muy, Claro. muy curioso cómo Eso lo ves funciona. mucho en los artistas, ¿no? Hay artistas, no recuerdo si era Bad Bunny u otro, que vi un reportaje o una crítica que le hacían que en sus inicios tenían un cierto estilo, ¿no? Incluso las letras de estos artistas eran más incisivas, más duras, hasta con crítica social. Y de alguna manera iban en contra de todos estos excesos, de estas marcas lujosas, pero luego, ¿no? Cuando pasaron los años, generaron ya toda la comunidad que tienen y todo el nombre que tienen, ahora son portadores de las marcas que antes criticaban. Es verdad, ¿no? O sea, ¿qué tan vamos con este fragmento, ¿no? De esta definición que es ser fiel a ti mismo, ¿no? ¿Qué tanto puedes ser fiel a ti mismo, por ejemplo, en la industria de la moda, en la industria de la música, cuando necesitas sponsors, necesitas seguir algunos lineamientos? Entonces, ¿qué tan fiel puedes ser contigo mismo y qué tanto podemos castigarlo, ¿no? Porque podemos criticar realmente a estos artistas, ¿no? Por querer ganarse el pan de cada día, digamos, y tener que seguir los lineamientos de cada marca. Hay un concepto que es en el mundo empresarial que es la coherencia, bueno, en la vida personal también, que es la coherencia, ¿no? La cual justamente consiste en que oye, lo que yo digo lo tengo que representar de manera coherente. El tema está que hay una variable que es el tiempo y que el tiempo nos da esa licencia de cambiar de puntos de vista. Entonces, yo puedo ser hoy coherente, no sé, con una causa, pero luego pasan 10 años y de repente mi vida cambió y ahora no sé, me convierto en otro tipo de persona y entonces mis valores también cambian y voy a ser coherente en ese momento, ¿no? Entonces, la variable de tiempo es la que va a definir, ¿no? Pero duele, por ejemplo, en la política, Ay, ¿no? bueno. Cuando alguien dice, ¿no? Una cosa, pasa el tiempo, ¿no? Y dice y hace completamente lo contrario, ¿no? Tal vez ahí no aplique tanto Claro, y la además, licencia. yo creo que en la política también es que a veces el cambio es tan abrupto que ya tú te das cuenta que no es que la persona cambió de opinión con el tiempo, sino que nos estaba engañando desde un principio. Exactamente. Que solamente decía lo que queríamos escuchar cuando en el fondo pensaba otra cosa. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿lo mismo pasa en los artistas? No lo sabemos. O sea, hay una gran incógnita ahí, ¿no? Sí, ahora yo digo, ¿qué tan auténticos podemos ser con uno mismo? Porque hay que ser fiel a nuestras creencias. Bueno, eso sí, las creencias quizás no van a cambiar drásticamente, pero respecto a nuestras influencias, o sea, es imposible que nos aislemos y no nos dejemos influenciar por alguna moda, por alguna forma de, ya sea de vestir, una forma de hablar, por algún nuevo ideal que surja, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos cambiando. Entonces, ¿qué tan auténticos realmente podemos ser si tenemos todas estas influencias a las cuales no podemos evitar? Sí, yo creo que tal vez lo estamos enfocando del lado más superficial, donde hay más licencias, pero tal vez tenemos que ir un poco más adentro y pensar en los valores, ¿no? O sea,
tú tienes que ser muy fiel a tus valores y probablemente tus valores van a definir la persona que eres en lo largo de tu vida, ¿no? Si eres una persona honesta, es un valor que vas a tener que conservar a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, si somos fieles con estos valores y tenemos acciones que representan los valores a los cuales estamos definiendo, vamos a lograr justamente esta coherencia y esta autenticidad, ¿no? O sea, es interesante. O sea, la forma entonces puede cambiar, ¿no? O sea, quizás yo puedo hablar de otra manera, puedo vestirme de otra manera, me pueden gustar otras cosas, pero mientras sea fiel, digamos, a los valores más importantes, ¿no? Lo que forman quizás el núcleo, nuestro core, entonces realmente sí estamos siendo auténticos. Exactamente. Claro. Muy interesante, Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo podemos detectar o todos nos cruzamos con personas que se notan, ¿no? Que no son auténticas y que están tratando más bien de fingir esto para ganarse tu confianza, ¿no? O sea, se tratan de ser los más espontáneos, ¿no? Los más ahí buena onda, pero en el fondo están ahí esperando meter ahí la navaja, no sé. En el mundo laboral, pucha, creo que en el mundo laboral estamos muy expuestos a esto porque todo el mundo quiere escalar en una empresa, todo el mundo quiere cuidar su puesto laboral. Entonces yo me he cruzado muchas veces con personas que se hacen las más amigueras, los más amables, ¿no? Y en el fondo están ahí manipulando terriblemente. Sí, pero si te das cuenta, va a un tema también de valores, ¿no? Porque, o sea, una persona que no tiene el valor de la transparencia y que tiene en su vida la manipulación como eje para sus acciones o crecimiento, ya de plano no es una persona coherente, no es una persona que te sume, ¿no? Lamentablemente, sí, muchas empresas están plagadas de personas que están impulsadas por el miedo. Yo lo defino así, por el miedo. O sea, me ha pasado que con la consultora o cuando he trabajado en agencia, hemos ido a entrar al cliente y la persona, por ejemplo, en una agencia, la persona que te recibe es el contacto de marketing. Y este contacto de marketing, lo primero que piensa a veces es, oye, no, están trayendo una agencia y me van a quitar el puesto. Y empieza ese temor a generar un círculo cada vez más grande de dudas e inseguridades y hay un rechazo hacia la agencia, hay un temor, hay una negatividad, hay dificultarle las cosas, oye, voy a dificultarle para luego hablar mal de ellos y que así yo me asegure de mi trabajo, pero está mal, pues, ¿no? Entonces, podríamos concluir de que el miedo puede ser el factor que finalmente hace que estos valores se vean distorsionados y que el comportamiento pueda ser tan tóxico, ¿no? Así es. Y quizás, o sea, como tú dijiste en un inicio, no tenían desde un principio estos valores tan establecidos o los relativizan mucho, ¿no? Con respecto a la situación. Ya que hemos hablado en otros episodios de los líderes, ¿no? Hay muchos falsos líderes, en verdad solamente son jefes, no son líderes, como nosotros expresamos antes, que alguien que te guíe, te enseña. Me he cruzado con estos tipos de jefes que al inicio se muestran como súper buena onda, incluso son más flexibles, se quieren hacer tus amigos, ¿no? Pero ahí te das cuenta después que te están dando algo porque esperan recibir otra cosa a cambio, ¿no? Y después se empiezan a mostrar ahí esas garras. Sí, esa bendita frase que es el fin justifica los medios puede ser muy peligrosa en personas que no tengan escrúpulos o valores, ¿no? O sea, no se trata solo oye, mi desarrollo es lo más importante y lo que tú quieras hacer no, pasa a un tercer plano, ¿no? Porque si realmente tú quieres crecer y crear ya sea una empresa, un negocio o un muy buen trabajo, tienes que pensar de que la única manera es hacerlo en conjunto, ¿no? Ahora, algo más, estamos hablando un poco de ser auténticos con respecto a los demás, ¿no? Pero ¿qué tal, digamos, ser leal a ti mismo respecto a tus creencias, ¿no? O sea, hay gente que se engaña mucho a sí mismo, ¿no? Y creo que quizás es más difícil reconocer realmente quién eres y quién quieres ser. He visto mucha gente que critica muchísimo a los demás y creo que eso es un reflejo a veces de inseguridad consigo mismos, ¿no? O sea, critican a los demás porque por dentro ellos son los que más inseguros se sienten. Incluso hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Wow. Que es un santo grial, es una Biblia para muchas personas, para grandes líderes.
e incluso ha sido usado de una manera negativa. ¿Te acuerdas de este asesino Mason? Bueno, que él no asesinó, pero Claro, claro, generaba, ¿no? O sea, su su cúpula. culto, ¿no? De que mandaba prácticamente o sea, prácticamente criaba asesinos en su rancho, ¿no? Y ellos hacían todo lo Exactamente. que él quería. Y en el documental él menciona que Manson, lee ya me acuerdo. Manson. Él menciona que lee el libro porque el libro te da justamente esa apertura para que tú puedas conectar con las personas, ¿no? Y él lo usa, pero claro, de una manera terriblemente negativa. Y en este libro se habla justamente de que tú no puedes ir en contra de una persona que tiene un ego muy desarrollado, porque estas personas desde pequeños fueron creados así, de repente familia acomodada, no tenían ninguna necesidad y para ellos todo era de una manera. Entonces es casi difícil, imposible, que tú puedas romper las barreras de ese ego solo con argumentos. Pero qué miedo, ¿no? Que existan estos, o sea, o gente que crea que tienes que cumplir una fórmula, ¿no? Para agradarle a los demás. O sea, porque habla de dos cosas, ¿no? O sea, uno es que tienes tanta desesperación por encajar que estás dispuesto a hacer todo, seguir todo, vivir tu vida como si fuera un reglamento, ¿no? Entonces, qué estresante debe ser eso. Pues sí, la verdad que sí. Ahora es verdad que quizás, bueno, uno de los aspectos, ¿no? Que identifican a las personas que no realmente son auténticas es esta búsqueda de aprobación constante y buscar preocuparse mucho por qué dirán los otros de él, ¿no? Y hemos hablado mucho de esto en otros episodios. Ahí sí, digamos, yo sí me considero culpable en preocuparme a veces mucho por lo que los demás piensan de mí. Siento que si cometo un error van a estar ahí para juzgarme. También el tema de la apariencia, ¿no? Con todos los filtros de TikTok. Mentiría si te digo que no los he usado, sí. Los he usado, ¿no? Entonces, la apariencia termina preocupándonos mucho, ¿no? Pero creo que es normal hasta cierto punto. Pero claro, cuando sientes que eso ya te estresa tanto, que define tu vida, que no te vas a poner algo porque tienes miedo de que la gente lo rechace, ¿no? Creo que ahí es un poco Sí, problemático. hay un ejercicio muy interesante respecto a eso, que es ¿cuánto tiempo tú crees que otra persona en el mes se ha dedicado a pensar en ti? Interesante, ¿no? Seguro que es mucho menos de lo que nosotros creemos. ¿No? ¿Verdad? Entonces y luego incluso lo refuerzas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tú te has dedicado a pensar en otras personas? Entonces, oye, yo no he dedicado nada de mi mes a pensar en otras personas, o sea, de manera negativa, a criticar, ¿no? Entonces, si tú luego de hacer esas preguntas tomas conciencia de que, oye, no, pues es verdad, yo no pierdo mi tiempo pensando en los demás y probablemente las otras personas tampoco, pero tenemos la percepción de que sí, ¿no? Y por eso es que nos preocupamos, ¿no? Así es. Y hay algo también interesante que es, o sea, ser auténtico a nivel, digamos, emocional, y hay algo que creo que está ligado a la autenticidad, que es la vulnerabilidad, ¿no? O sea, a menudo, o sea, castigamos mucho mostrarnos de forma vulnerable y queremos imponernos como gente fuerte, ¿no? Quizás que no nos afecta nada, ¿no? Y ponemos esta máscara, ¿no? Y al final, cuando hacemos eso, pues también estamos dejando de ser auténticos, ¿no? Sí, tal cual. A veces sí, las expectativas o bueno, el tratar de estar en un patrón, de hecho, no va a generar todo ese dolor, ¿no? Pero había pensado que quizás, o sea, el factor, la otra estaba investigando un poco este tema y no me había puesto a pensar en el factor cultural un poco de la autenticidad, ¿no? Porque es algo que, como mencionamos al inicio del episodio, estamos valorando más como sociedad recientemente, o al menos tenemos esa impresión por todos los contenidos que vemos en redes sociales, pero en ciertas culturas quizás no se valora tanto porque la autenticidad se liga un poco al individualismo, ¿no? O sea, al mostrarte tú como individuo, siendo fiel a ti mismo y quizás rechazando un poco lo que te imponga el colectivo, pero hay sociedades que son más, digamos, se fundan más en lo colectivo, donde quizás resaltar como individuo no está tan bien visto, ¿no? Entonces ahí la autenticidad no es tan valorada, ¿no? Y pienso mucho, bueno, sin ser experta en el tema, pero pienso mucho en las culturas asiáticas, sobre todo, ¿no? En Japón, donde destacar a veces no está bien visto, donde tus opiniones no siempre las tienes que decir, te las tienes que quedar callados porque es mejor cumplir con los estándares sociales. Qué rudo, ¿no? Qué rudo debe ser crecer ahí, ¿no? Sí, bueno, son crianzas, ¿no? Pero igual, o sea, cuando sacas a quizás a alguien, o nosotros mismos que estamos acostumbrados a un poco a ser más abiertos con nuestras opiniones y terminamos yendo a este tipo de sociedades, vamos a sentir ese choque cultural. Claro, eso es
muy importante lo que has dicho. O sea, a veces no lo ves porque estás en la sociedad donde todo el mundo piensa parecido, o sea, sobre ciertos patrones generales, y solo lo ves cuando viajas, ¿no? Y ves que, oye, no funcionaba como me dijeron, ¿no? O sea, no sé, o sea, no necesariamente tengo que agachar la cabeza o caminar detrás de una persona o también puedo participar en las reuniones, ¿no? Entonces, es curioso. Yo sigo por ahí, me imagino que mucha gente lo sigue. Hay una coreana que es influencer en México. No me acuerdo el nombre. Creo que tú también la sigues, ¿no? Chinita. Bueno, chinita no, coreana, ¿no? Ya vamos a poner acá en los comentarios quién Ya. es. Y ella narra, ¿no? Justamente narra porque en Corea se tiene estándares y son súper estrictos con todo, ¿no? O sea, no puede ni siquiera subir un gramo, ¿no? Porque, o sea, Uy, no sé, no, tiene allá que ser. somos obesos. Claro, entonces llega a México y en México es Latinoamérica, donde un país súper relajado, ligero, donde, Diverso también, ¿no? claro, socialmente también pues, tiene otros estándares, donde es muy comunitario y qué sé yo. Y solo cuando lo vive es cuando se da cuenta de, oye, no, yo estaba viviendo en una burbuja, ¿no? O sea, y probablemente nos esté pasando a nosotros también, ¿no? O sea, hasta que no podamos viajar y ver otras culturas, no podamos expandir la mente de esa manera, ¿no? Ahora, el ejemplo de Corea es súper interesante. Es uno de los países donde más se practica la cirugía plástica. Una vez vi una estadística no confirmada, que era algo así como que 1 de cada 5 habitantes de Corea se había hecho algún tipo de cirugía. Y todos quieren tener estos mismos estándares, pues, ¿no? O sea, la misma nariz, el mismo párpado, ¿no? Entonces, ahí realmente creo que no se valora mucho la autenticidad, sino seguir el estándar, ¿no? Qué loco. Interesante. Pero bueno, para cerrar ya este tema, quisiera poner aquí unas preguntas que es como un pequeño test de autenticidad, que es más que nada para que tú reflexiones, ¿no? Porque no es que apruebas o jalas, ¿no? La autenticidad creo que se trata de un proceso que estamos buscando. Siempre queremos encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es eso, la autenticidad es este proceso de buscarse a uno mismo, de tratar de ser fiel a ti mismo, a tus sentimientos, a tus valores, aceptarte como eres, mostrarte vulnerable, no sentir esta presión, ¿no? Por encajar con los demás. Entonces, acá encontré algunas preguntas que nos podemos hacer para poder reflexionar, ¿no? Si realmente estamos siendo auténticos. Y uno es si me siento cómodo expresando mis opiniones y emociones. Si la respuesta es que no, o sea, que te da miedo dar tu opinión, que te da miedo mostrarte sensible, mostrarte vulnerable, pues ahí quizás hay algo que te está impidiendo ser quien quieres ser, pues, ¿no? Otra pregunta, ¿actúo de manera diferente dependiendo de con quién estoy? Ojo ahí, ¿no? Porque puede ser estresante, yo me imagino, realmente, o sea, tener que adecuar tu personalidad dependiendo de con quién estás hablando por miedo a ser criticado o a querer encajar, ¿no? Disfruto de mi propia compañía, eso es interesante, ¿no? O sea, qué tan cómodo me siento como soy yo como persona. Pues no creo que es un punto importante de la autenticidad. Al final no buscamos ser admirados, sino lo que buscamos es nosotros estar cómodos con quienes somos, pues, ¿no? Busco la aprobación de los demás. Ahí sí, siempre estás buscándola, eso es como que una alerta. Y lo último sí es que me siento agotado o estresado por tratar de encajar, ¿no? Yo creo que esas preguntitas debemos hacérnoslas siempre y evaluarnos si es que quizás estamos forzando algo y por qué lo estamos haciendo y si realmente a largo plazo esto nos va a hacer felices, porque es lo más importante al final de todo, es buscar esa paz y esa felicidad, ¿no? Sí, la última es bien poderosa. O sea, en el tema energético, cuando tú haces algo que no te gusta, te drena. O sea, te consume mucha energía. Mientras que si haces algo que te gusta, te llena de energía. Entonces, pucha, si estás teniendo estás cambiando tu forma de pensar, de ser, y eso te genera un desgaste grande de energía, es porque probablemente estás mitigando mucho realmente tu ser, ¿no? Tu personalidad, o la persona, no te está costando demostrar la persona que eres, ¿no? Así es. Eso es una importante reflexión. Yo creo que esto resume lo que aprendimos hoy. O sea, ¿qué aprendimos hoy? Justo lo que acabas de mencionar, Moisés, que no busquemos encajar en los demás al punto de sentirnos agotados, estresados, drenados de energía e infelices, ¿no? O sea, busquemos lo que a nosotros nos genere felicidad sin cumplir las expectativas
de los demás. Y si al final, pues a ti te gusta, ¿no? Seguir estas modas o cuidarte de cierta forma el aspecto físico, siempre y cuando no se vuelva una obsesión, yo no lo veo como un problema, ¿no? Porque quizás tú eres así. O sea, porque a veces también estamos buscando tanto la autenticidad que queremos criticar y ver a todo el mundo, tú estás obsesionado, tú te estás copiando, tú estás haciendo esto, pero al final quizás está haciendo lo que le hace feliz mientras sea fiel a él mismo y a misma y también tenga estos valores que mencionamos que son importantes. Amén. Así es. Ha sido un episodio bastante interesante. Ahí creo que se generó un poco de debate, pero ya saben, si ustedes tienen algún pensamiento diferente, ¿no? Con respecto a este tema, también pueden dejar sus comentarios y podríamos retomarlo después. Y sería interesante alargar esta conversación. Así es. No se olviden seguirnos en redes sociales, suscribirse para estar atentos con más información. Así es. Nos vemos en el siguiente Sin Traje ni Etiquetas. Adiós. Chao.